Bien, bueno. Para los que todavía no hayan visto, ya publiqué en 3 lugares la metodología nueva de cómo vamos a tomar los exámenes finales. Eh, para tranquilidad de ustedes, los exámenes finales se van a reducir una instancia, lo refresco por las dudas de que alguno no haya leído el procedimiento. Mañana voy a matricular, porque mañana cierra la inscripción, ¿sí? Así que voy a matricular el sábado, calculo, porque supongo que debe cerrar mañana a última hora. Eh, Voy a matricular a todos en el aula virtual del examen para que puedan leer ahí también el procedimiento, que igual es el mismo que mandamos por Telegram y que publicamos en el aula virtual de la materia, ¿sí? No cambian nada de eso. ¿Cuál es la diferencia que va a haber con respecto a los finales anteriores? Es que ahora de 3 instancias se reduce a 2 instancias. Bueno, ¿por qué hicimos esto? Por una cuestión de tiempos. Todos los docentes que quedamos ahora en la cátedra no tenemos disponibilidad full time para dedicarnos a la materia, así que ninguno de nosotros de los que quedamos podemos disponer de todo el día para tomar el examen como podía hacer Carlos. Así que esa es la principal motivación por la cual el examen ahora va a empezar a las 5 de la tarde y va a terminar a la hora que tenga que terminar. Espero que no tan tarde, ¿sí? Eh, la intención Profe, también, sí, con respecto a eso, espero que quede más que claro porque en, cuando uno corrobora la fecha del examen, dice que aparece a partir de las 9 de la mañana, entonces por ahí nosotros no sabemos bien a qué hora empieza el práctico, a qué hora termina el práctico, a qué hora empieza el oral y demás. Eso no queda muy claro. bueno. eh, Igual lo iba a comunicar por el aula virtual cuando los matricule todos. Está a las 9 porque era el horario que Carlos tomaba el multiple choice. Pero ahora eso no es imposible a todos los docentes que quedamos porque ese horario estábamos trabajando. Así que va a ser el práctico a las 5 de la tarde. Va a arrancar y va a ser Bien, presencial. excelente, excelente. Va a durar 50 minutos la resolución y después los vamos a empezar a ir llamando para el oral a quienes aprueben. Misma metodología, bueno, la mayoría de ustedes ya ninguno rindió finales prácticamente. Pero cuando se rendían finales o los que hayan rendido finales teórico-prácticos, la metodología es esa. Siempre el práctico es un práctico eliminatorio. Van a ser 2 ejercicios, mucho más, o sea, es la misma metodología que venimos manejando, el mismo tipo de ejercicios, o sea, un presupuesto a resolver, estados contables que completar, eh, indicadores, presentaciones, o sea, lo mismo que veníamos resolviendo en estos últimos años, exactamente los mismos ejercicios, pero la diferencia es que las preguntas son concretas, ¿sí? Es menos cantidad de cosas a hacer y bien concreto. De hecho, para facilitar a nosotros la corrección también, porque va a tener que ser una corrección súper rápida para que podamos empezar a tomar los orales, nosotros les vamos a dar el espacio donde tienen que completar la respuesta, ¿sí? O sea, le vamos a decir, les vamos a dar directamente el cuadro, la tabla, para que ustedes llenen la respuesta y listo, ¿sí? Entonces la estructura a completar se la damos nosotros. No van a tener que ustedes Buenísimo. poner lo que tengan que, o sea, Con solamente, respecto, por ejemplo, si les vamos a dar un presupuesto para hacer, ese presupuesto obviamente va a ser libre, porque los presupuestos son libres. Pero si tienen que llenar los estados contables, se los vamos a dar nosotros. Si tienen que hacer un gráfico, le vamos a dar nosotros el espacio donde tienen que hacer el gráfico. Si tienen que contestar una pregunta concreta, le vamos a dar nosotros el espacio donde completar la pregunta. Y bueno, se van las cosas de las correcciones de formato y de orden de hojas y todo eso, eso no está más. Es simplemente resolver 2 ejercicios y se acaba. Profe, disculpe, ¿y las bases, Sí. por ejemplo, presupuesto, mano de obra y eso, podemos llevarla a las bases semi-armadas para completar o se deben hacer en el momento? No, no, pueden llegar igual que antes, pueden tener todo lo que ustedes quieran.
Eso a mí no me interesa. Lo único que voy a hacer yo va a ser corregir las 3 hojas que yo les doy, o 4 hojas, o 5 hojas que yo les doy para completar. Voy a corregir esas, no voy a corregir nada extra. Entonces, si ustedes llevan, por ejemplo, si yo les doy formato libre para hacer un presupuesto, ustedes copian y pegan en la hoja que voy a corregir yo el formato de ustedes, es lo mismo. Buenísimo, gracias. Tengan en cuenta que esto lo tenemos que hacer de esta forma, porque yo ya lo voy a tener resuelto el ejercicio, y lo que voy a hacer va a ser comparar mi respuesta con la de ustedes. Para ver, está bien o mal, bien, mal, bien, mal. Y listo. Quienes aprueben el práctico con más de 60%, como dice, ahí pasa el teórico. Y el teórico lo va a rendir con cualquier docente. Con Omar Santoni, con Marcelo Marzo, con Andrés Vázquez, con Mili Carrillo o conmigo. ¿Sí? Son 5 docentes, con cualquiera. No vamos a separar por curso. Con cualquier docente que le toque, como vamos a ir corrigiendo, van a ir tocando, ¿sí? Y el oral también va a ser preguntas del teórico, eso como siempre. Eso no va a cambiar en nada, va a seguir siendo como es ahora. ¿Alguna tiene otra duda en cuanto a la metodología? Profe, Sí, sí, yo tengo una duda en cuanto a las condiciones para rendir. Se habla de que sí. tener las notas pasadas a la libreta. En mi caso, yo la cursé durante pandemia y no las tengo en libreta. No sé si me imagino que no será un impedimento, pero bueno, en tal caso, ¿qué No, tengo que hacer? eso quise decirlo, sí, cuando puse eso quise decir lo siguiente, me pasó en los últimos turnos de examen que ustedes van con la libreta vacía, Ok, entonces nos clarísimo. demora ahí que nos estamos mirando la cara 10 minutos hasta que entran a la autogestión, se fijan las notas, las completan y todo, demora un montón de tiempo, entonces hagan ese paso antes. Clarísimo, es solamente Antes completar de, los claro, datos. completen ahí y yo en ese momento les firmo la regularidad y les completo la nota y les completo, perdón, la nota del final y les firmo también. Pero traigan Perfecto, ya las gracias. notas completas, la nota de los parciales y las notas de los trabajos prácticos. Porque si no, posta que estamos 10 minutos ahí perdiendo el tiempo hasta que ustedes entran a la autogestión, se fijan las notas, las llenan y todo eso. A veces no traen ni con el nombre de ustedes. Entonces traigan Sí, ya sí. toda la hoja completa, lo único que hago yo es firmarles la regularidad, firmarles y la nota del final. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. De nada. Había alguien que había levantado la mano. Eh, Ay, no se me ordena por quién levantó la mano, no sé quién fue. ¿Alguien tiene alguna duda más con respecto a Matías? Ahí está. Hola, Mica, ¿cómo estás? Mira, Ay, yo tengo bien. más dudas, todo bien. Yo tengo más dudas con el tema del práctico. Bien, O diga. sea, el tema de los presupuestos, o sea, sería, por ejemplo, no sé, presupuesto de gasto, presupuesto de venta, yo lo proyecto con, o sea, cada uno lo proyecta con sus bases y Sí. solamente tenés que poner los números, o sea, completar los tres estados y listo. Un ejemplo sería ese, porque hay mucha Sí, diversidad de ahí ejercicios, ¿no? tendrías Hay que, de sí. CBD también y de todo Va eso, a y por eso ser un solo presupuesto que les vamos a tomar. Un solo presupuesto. No va a ser como antes, que era como un ejercicio integral, que había que hacer un montón de cosas hasta llegar a los estados contables. Porque corregir eso demora mucho tiempo. Y si mañana se presentan 50, que son ahora, el martes digo, se presentan 50, va a ser imposible. Entonces ahora les vamos a dar un ejercicio a resolver, o sea, dos van a ser, pero son dos consignas separadas, digamos. Pero va a ser, por ejemplo, hacer el presupuesto de mano de obra. Entonces, solamente vas a tener que hacer el presupuesto de mano de obra y completar los 3 estados contables del ejercicio del presupuesto de mano de obra. Nada más. entonces, cuando vos decís completar, ¿es completar en el drive que te tenemos que compartir a vos o completarlo en Claro, va a estar en las el consignas que yo te voy a dar, en el archivo que yo te voy a dar, va a estar la estructura de los estados contables. Entonces va a ser completar ahí. Y la hoja del presupuesto. Entonces vos ahí me vas a presentar 2 hojas. El presupuesto y la otra hoja va a ser los 3 estados contables. Listo. Y o sea, y si son otro tipo de presupuestos, se pueden preguntar indicadores como rentabilidad sobre ventas. Claro, eso podría ser así. Si yo te digo que me hagas el presupuesto de ventas, por ejemplo, te podría decir, calculame la rentabilidad sobre las ventas y te voy a dar el dato de la utilidad bruta, por ejemplo.
o a la utilidad neta. Entonces vos calculaste las ventas porque hiciste el presupuesto de venta, lo dividís sobre la utilidad neta y ahí tenés la rentabilidad sobre las ventas. Listo. Y en el tema de los ejercicios de presentación, o sea, va a ser igual que nos van a dar, por ejemplo, estados contables de empresa, no sé, Holcim, por ejemplo, y nosotros Sí, vamos a tener que responder todas las preguntas explicando las variaciones, explicando, por ejemplo, el flujo de fondo, explicando el ROE, el sí. El ROA. de presentaciones sí va a ser igual. Capaz que te doy los datos directamente para evaluarte, hacer gráficos y para No los evaluarte tengo que buscar completar directamente, presentación. Sí. pero se me los da directamente, así yo no los tengo que buscar por Claro, internet. porque buscar te demora un montón de tiempo y no nos aporta nada al conocimiento. Y el Así tema que por ahí o sea, solamente son gráficos, o sea, no es armar una presentación con las animaciones, que hay que no, eso ponerle... sí, porque eso se evalúa en el TP4, así que armar la presentación sí, que ya la pueden traer armada, digamos, ¿no? Ah, o sea, eso sí, 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 estoy tomando. Claro, me comparten directamente la presentación. Pueden tener lo que ustedes quieran, armado, prearmado. Eso es como antes. Podían tener todas las cosas que ustedes querían prearmadas. Pero después me van a enviar al mail solamente lo que yo voy a corregir. ¿Sí? Y una pregunta, ¿también va a haber límite de cantidad de hojas o por cada pregunta que vos nos hagas en la presentación Yo podemos ya les poner? doy las hojas que ustedes tienen que contestar. Entonces Ok, ustedes no tienen que agregar nada. bien, Yo ya les perfecto, doy, por ejemplo, les voy a dar, si son dos consignas, les puedo dar 2 o 3 hojas, por ejemplo. Que una consigna lleva 2 hojas y la segunda consigna lleva una hoja. Pero ya les doy creadas las hojitas en el Excel. Entonces ustedes no las tienen que crear, ya las tienen que completar. perfecto. Así todos me devuelven la misma estructura y es mucho más fácil para corregir. Sí, Mati. Mica, en el tema de los ejercicios de planificación estratégica, o sea, presupuestar a Sí, 5 años, ¿también sería sí. solamente un presupuesto o hay, porque eso también es integrado? Sí, Entonces, pero eso es mucho más fácil, porque eso yo ahí te daría los saldos iniciales, por ejemplo, y te daría las bases presupuestarias. Esos son los datos. Lo único que vos tenés que hacer es multiplicar el año base por las bases presupuestarias, nada más, todas las cuentas. bueno, pero si Bien. yo, por ejemplo, tengo costos, o sea, eso lo tengo que, o sea, no es solamente multiplicarlo, hay que hacer más operaciones. Por ejemplo, Y si yo no, tengo, sería multiplicar, porque yo te daría la variación de los costos, nada más. No te daría los datos para que hagas el presupuesto de costo de mercadería vendida. Yo te daría solamente las bases presupuestarias. Te diría, por ejemplo, el costo de mercadería vendida varió, aumentó un 5% en el 2025, un 6% en el 2026, así. Lo único que tenés que me hacer das es o sea, me multiplicar. darías el inicial y yo después ahí lo proyecto con esas Claro, variaciones. exactamente. Lo único que tenés que hacer es que cierre el balance, digamos, nada más. Pero el tema por ahí, si en esos ejercicios yo tengo que pedir un préstamo, eso también se tiene que, o sea, está incluido que yo lo tenga que proyectar, por ejemplo, para cubrir inversiones, que yo tenga que hacer inversiones, no No, sé, en el no, no va a ser 2022. tan complejo como eso, por No. eso lleva mucho tiempo. Y aparte vos el préstamo podrías pedir cualquier préstamo por cualquier monto, que sería el monto que a vos te falte, eh, y eso ya dejaría de ser estándar. Lo que Y, y, haríamos en ese caso que quisiéramos evaluar préstamos, te daría directamente para hacer un presupuesto de pasivos financieros y te daría para que hagas 2 créditos, pero yo te daría todas las pautas. No te claro, diría. eso sí se toma, o sea, eso sí se sigue tomando de comparación del BAN entre dos créditos y Sí, ver pero eso cuánto. sería un ejercicio solo. O sea, el ejercicio sería, por ejemplo, comparar 2 créditos y yo te doy todos los datos de los 2 créditos y vos me los comparás. Pero nada más, ¿no? O sea, después poner en los estados contables y, no sé, pagar inversiones con eso, no, porque eso ya son más de un ejercicio. Listo. Sí, está. Gracias, Mica. De nada. Ignacio, Quería consultar, el examen antes estaba pensado para sí o sí ir con las bases, lo cual es ideal igual en este caso porque si nos das un presupuesto de mano de obra y tenemos una base que lo resuelve, ahorramos tiempo. sí. Pero antes era sí o sí con bases porque si querías arreglar algo que tenía mal tu base o un dato cambió, ya el tiempo era imposible. ¿Acá lo mismo o está pensado para, bueno, si tu base no se adapta, jugátela y tratá de completar en ese tiempo, armate de nuevo la base o No, no, llegamos por por eso les ahí? digo, ustedes pueden llevar lo que ustedes Ujú. quieran. Lo único que les voy a
que yo les pido es que copien y peguen el resultado en la hoja que yo les doy. Está bien, pero por eso preguntaba, o sea, está pensado para que supongamos que la base no se adapta, lo que sea, podemos en ese tiempo armar el presupuesto y cerrarlo. Sí, sí, más vale. Por eso preguntaba, porque el otro examen, o sea, consideraría sí o sí, si no tenés la base ya lista, olvídate porque en ese tiempo no se llega a hacer Sí, el porque presupuesto pero nuevo, lo ahí que sea. pensá que la diferencia era que ahí a veces tenías que hacer hasta 3 presupuestos. Tal cual. Yo ahora te voy a pedir uno solo, entonces el tiempo es más que suficiente. Bien, igual armaremos las bases, pero. Sí, lo mejor es tener que cada uno tenga su estructura, use su estructura y después responden en la hoja que yo les doy, ponen la respuesta en la hoja. Bien, perfecto. Pueden dejarlas a las otras hojas auxiliares si quieren ahí, y yo no las Ujú. voy a mirar, digamos, yo voy a mirar solamente las 3 o 4 hojas que yo les pido. Bien. Una pregunta. Las hojas que vos nos decís donde tenemos que poner los resultados, ¿va a ser una hoja de un Excel o le tenemos que subir, por ejemplo, a la V en un tipo No, de no, formulario? va a ser, hay que resolverlo en Google Sheets y me lo comparten a mi mail. Ah, ok, gracias. Ahí les dejo también en el archivo, bueno, obviamente que les dejo mi mail, a dónde compartir, el nombre que tiene que tener el archivo, les dejo todo ahí en las consignas. Así que ustedes me lo comparten, cuando se cumple el tiempo, se cierran la compu y listo, y van afuera a esperar, y ahí los vamos a ir llamando de a uno, mientras vamos corrigiendo. Mica, tengo otra consulta. En el tema de los ejercicios de CMB, o sea, se va a tomar que nos dan, o sea, por ejemplo, las ventas, la producción, que tenemos que calcular los costos fijos de todo el proceso, costos de energía, MO y todo eso, o sea, como nos lo da Cigarán, o va a ser mucho más reducido. Si pedimos CMB, va a ser hacer el presupuesto de costo de mercadería vendida. Por ende, las ventas, te daría el volumen de ventas nomás para que vos puedas calcular el volumen del stock final para que puedas calcular el CMB. Pero es simplemente hacer el presupuesto de costo de mercadería vendida. No va a ser después cosas extras. Va a ser un presupuesto, o sea, el Claro, de... pero dentro del presupuesto vos tendrías, por ejemplo, o sea, todo lo que son costos fijos, gasto de energía, materia prima, todo eso se tendría que calcular igual o nos los darías ya y- calculado. sí, sí, todo lo que implique calcular el presupuesto de costo de mercadería vendida. Armarlo con todos los datos que nosotros les demos. Si es un presupuesto de inversiones, también vas a tener, suponete, los valores de los bienes que los compras, vas a tener que hacer las activaciones, cuando se activen vas a tener que hacer las amortizaciones, cuando se paguen vas a tener que hacer los pagos, todo lo que implica el presupuesto. Si es el presupuesto de ventas, vas a tener que hacer el P por Q y vas a tener que calcular cuál es la parte que se cobre, cuál es la parte que queda a cuenta por cobrar. Si es el de mano de obra, vas a tener que calcular el SAC, las previsiones por indemnización, todo, todo lo que tenga que ver con el presupuesto de mano de obra. Si es el de Listo. activos financieros, te vamos a dar 3 o 4 inversiones financieras y vas a tener que proyectar las 3 o 4 inversiones financieras. Pueden ser bonos, acciones, no sé, plazos fijos. Puede ser desinversiones también, venta de activos fijos en el presupuesto de inversiones. Cada presupuesto se va a hacer todo lo que hay que hacer en cada uno de los presupuestos. Pero no va a ser como antes que tenías que hacer el de mano de obra, que tenías que hacer el de gastos y que tenías que hacer, por ejemplo, el de inversiones. Y a los tres juntarlos en uno, en los estados contables. Ahora va a ser uno de esos tres, no los tres. Listo, sí. Profe, ¿ve posible dejar algún ejemplo, aunque sea muy simple, pero como para entender cómo va a ser esta metodología? Porque es un cambio bastante grande, aparentemente, por Es lo que que no, es comenta que, ¿quién me habla? Santiago. Ah, Sandy. Es que no te puedo dar ningún ejemplo porque yo los ejemplos que armé para el martes los saqué de de los exámenes anteriores. No sé, si querés te muestro uno, pero Sería eh, ideal si quiere, sería buenísimo. pasa que es exactamente lo mismo. Ustedes los tienen a todos los ejercicios. A ver, voy a buscar uno cualquiera, pero... Vieron que los ejercicios que da Carlos es una hoja, un PDF, que tiene 3 presupuestos para resolver, por lo general. 3 o 4. Bueno, ahora es uno de esos. Yo elegí uno de cualquiera de esos 3.
Bien. Bien, profe, o sea, con que... no escucho. ¿Quién me habla? No escucho. Escuché a alguien que habla muy bajito. Sí, ahí me escucha. Ah, muy, muy bajito te escucho. Ay, no, se me pasa. Eh, o sea, con que practiquemos con los ejercicios que hemos visto en años anteriores, nos va a venir bien. Es que son los mismos, por eso no se tienen que asustar con la metodología porque es exactamente lo mismo. Ok. Solamente en vez de hacer, ¿cómo era antes? Carlos les daba tres presupuestos, ustedes tenían que resolver los tres presupuestos y después meter esos tres presupuestos en los estados contables. Eso era básicamente lo que había que hacer. O eso era cuando te tocaba presupuesto. Y si te tocaba presentaciones, él te daba un PDF y te daba preguntas. Y vos tenés que hacer la presentación con las respuestas. Bueno, ahora va a ser un presupuesto y ponerlo en los estados contables. Y va a ser, por ejemplo, dos o tres consignas y yo ya te voy a dar los datos. Entonces solamente tenés que hacer los gráficos y contestar las preguntas. No tenés que bucear el PDF hasta encontrarlo. Por eso le estoy diciendo que no cambia. Ahí, profe, lo que cambia un poco, a mi entender, si bien no le he rendido la materia, pero por lo que entiendo como venía tomando, es que uno tenía la posibilidad de aclarar, qué sé yo, ciertos criterios, entonces no dependía que el resultado sea exacto. Por lo que está comentando usted, va a mirar solamente el resultado, entonces supongo que no dará lugar a aclaraciones, estará todo aclarado, no sé, qué sé yo, el porcentaje de carga social, o cuándo serán los momentos de vacaciones, va a estar todo Exacto. sumamente aclarado. Exacto, va a estar todo aclarado, porque si no es imposible corregir. Igual tomo la observación que me estás haciendo y voy a agregarle una hoja de observaciones para que que quiera dejar observaciones lo pueda hacer a la observación si hay alguna ambigüedad. Pero no debería haber ninguna ambigüedad. Lo que nosotros vamos a encargar va a ser de responderlos nosotros a los ejercicios para tratar de eliminar la mayor de ambigüedades que se pudieran dar, pero vamos a intentar de que eso no suceda. Si es un solo presupuesto, no debería haber ninguna ambigüedad. Buenísimo, Pero buenísimo. Y otra, tomo lo que me decís de las observaciones y lo agrego, porque me dale. parece que está bien. Pero bueno, te lo digo en mi experiencia de todos estos años, un alumno de 30 escribe las observaciones. O sea, es muy, muy poco la gente que escribe alguna observación. Válida, Ok. ¿no? Porque escribir observaciones que no son válidas, escribe todo el mundo. Por ejemplo, no sé, me ponen de observación, decidí pagar los sueldos del mismo mes, pero la consigna decía que era mes vencido. Entonces, no, esa observación no es válida, digamos, porque la consigna decía estrictamente que era mes vencido. Y se ve que se dieron cuenta al final que se había equivocado y me lo pone como una observación. Los sueldos los pagué el mismo mes. Bueno, eso no es válido. Tiene que ser una observación que tenga que ver con una ambigüedad. Claro, eso clarísimo, profe. Eso Bien. perfecto. Lo Bien, otro que acá quería consultar, encontré, sí, acá encontré un ejemplo para que te quedes tranquilo, Santi. Esto es un buenísimo. ejemplo del 2018 de un parcial práctico. Acá daba para hacer un presupuesto de mano de obra, un presupuesto de gastos y un presupuesto de inversiones. Acá había que hacer tres presupuestos. Bueno, acá va a ser, yo agarré, copié y pegué uno de estos. Este es Bien, el ejercicio, no perfecto. los Sí, sí, tres. mucho más simple, claro. Claro, sí, entonces es más simple, más rápido y ustedes lo pueden hacer mejor. No tienen que hacer tres, más o menos. Yo prefiero que hagan uno bien y que no hagan tres, más o menos, o dos más o menos y uno no lo hagan. Buenísimo. La otra duda que tenía, profe, es respecto a la presentación. ¿Hay qué Sí. criterios, más allá del criterio puntualmente de que los números den o que respondamos bien a una pregunta en cuanto a la presentación, qué criterios se tienen como para Y probar o ahí no? vamos a tomar los mismos que tomamos cuando hicimos el TP4 de la parte del material. Sí, yo Primero la va a cursé, haber profe, en preguntas. 2020, así que imagínense que no tengo idea y la cursé la mañana, o sea que Bueno, pero yo la cursé en el 2016 y era lo mismo, digamos, por eso. pero si me puede Eh, refrescar porque no me acuerdo sí, cómo obvio, es. obvio. Ahora iba con eso. Son dos criterios. En realidad son tres, pero bueno, el expositor no lo tenemos en cuenta porque en este caso no hay exposición. Son dos cosas. Por un lado, la confección del material. O sea, que estén las letras del tamaño acorde, que las letras se lean, que las animaciones sean correctas, que haya transiciones, que tenga coherencia de colores.
es una cuestión, la cuestión estética es una parte. Y la otra parte después es la exactitud de las respuestas, ¿sí? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál fue la variación de las ventas entre el año 2025, no sé, entre el año 2022 y el año 2023 de tal empresa? Explicar, por ejemplo, o cuál fue el principal motivo de la variación, vos me pongas, la variación fue un 20% porque sumaron 3 líneas de producto. Bien. Esa es la respuesta, exactitud. Si vos me pones más 20%, bueno, ahí te va a faltar la parte de la justificación, entonces ese punto va a tener la mitad de nota. Y Sí, sí, no, Mica, quería tener claro sobre todo la parte de qué consideraban de la presentación en sí, no más allá de la respuesta. Pero Claro, clarísimo. son las dos cosas. La cuestión bien, estética por un lado y por otro lado la exactitud de la respuesta. Y que obviamente que lo que nosotros preguntamos está explícito en el material o en los datos que nosotros les vamos a dar. Buenísimo. Gracias, profe. De nada. Mica, te hago una consulta. Vos en un momento mencionaste el tema de presupuestos de activos financieros. ¿No hay Sí. posibilidad de que nos puedas brindar algún ejercicio con alguna resolución? Porque cuando yo vi las clases, por lo menos, las que están grabadas, o sea, si Aran explicó cómo van variando, pero no se dio ningún ejemplo, como vos, por ejemplo, diste en el caso de ventas, para más o menos tener una guía y Bueno, poder déjame ver si- buscar uno y se los mando, los subo también al material. Déjame buscar uno. Hay uno resuelto, pero lo tengo que buscar. Hay uno resuelto que tiene, que explica cómo se completa cada una de las Y no tendrías cosas. de los presupuestos, porque por ahí, o sea, yo lo que estuve renegando mucho es el tema de unificar criterios Sí. para poder proyectar, digamos, las distintas consignas. Y por ahí con un ejercicio resuelto, o sea, nos sirve como base a todos para poder Sí, decir, bueno, sabemos que sí, se les sirve de tiene. receta más que base, que es lo que nosotros no queremos, que ustedes sigan receta. Decime, Sí, por pero ejemplo, después qué cada uno le presupuesto te... modifica su estructura, pero por lo menos para poder entender la lógica, porque, o sea, a mí me ha costado mucho eso, ¿no? No es que estoy buscando una receta, porque, Pero o sea, decime un ejemplo de qué presupuesto, por ejemplo. yo, o sea, uno, el que yo por ahí más me cuesta es el de activo financiero, pero, o sea, si tenías Ajá. otro, sí, podía subir. Déjame Porque buscar el por de activo ahí vos, financiero. en las clases que yo vi, vos explicaste el presupuesto de ventas y después Mili explicó el presupuesto de mano de obra y eso era una base, pero después con los otros presupuestos como que no se le dio el mismo énfasis. Y por ahí, o sea, eso. Porque sí, puede ser que no se le haya dado el mismo énfasis, pero por ejemplo, el de activos financieros es lo mismo prácticamente que el de pasivos financieros, solamente que a la inversa, digamos. Pero la forma de calcular, que vos calcules, por ejemplo, cuáles son los intereses que te da positivos o intereses ganados que te da una inversión, se calcula exactamente igual que son los intereses pagados que vos tenés de un préstamo. Entonces, por eso no lo explicamos de nuevo, porque es la misma metodología. Pero Sí, déjame que después busque tenés otros uno y factores, y Mili, lo como subo. recapitalización, por ejemplo, el tema de un plazo fijo sí, la recapitalización de un plazo fijo, eso no es lo mismo, ahí cambia con respecto a los pasivos financieros. O sea, ¿En ese qué sería cambia? y el que, o sea, vos por ejemplo, tenés un egreso y un ingreso de dinero al otro mes y vos decidís retirar el plazo fijo o si decidís retirar el plazo fijo antes de tiempo. O sea, yo he visto ejercicios que han hecho eso. Por ejemplo, que vos tenías un plazo fijo renovable cada 3 meses o cada 6 meses o lo que sea, pero te pedían sacarlo antes. Entonces vos tenías que calcular el proporcional de ese plazo fijo y eso no era tan simple. O sea, por eso era mi duda. Bueno, Sí, bueno, sí, por déjame que hacerlo busque con uno. El Dale, año gracias. pasado no me acuerdo que lo hayamos dado, pero Sí, pero yo he busco. visto en algunos exámenes que ¿No, lo han... no navegaste en el aula virtual? Sí, pero o sea, los presupuestos que hay son los que explicaste vos y Mili. Después los otros como que no hay, digamos. O sea, por ejemplo, de gastos, inversiones, créditos, eh, Supuesto integral. ah, eh, sí, gastos, inversiones, créditos.
Y Sí, eso. el de gastos no tiene sentido que lo podamos. El de gastos lo hemos explicado. Sí, el de gastos hubo este año. Mili hizo el de gasto administrativo, porque no, nos sorprendía cómo no lo podían resolver. Me acuerdo patente que lo hicimos eso. Yo no estuve en esa clase, pero Mili lo hizo. Tienen que estar por acá. Dame un segundo. Ejercicios tipo. No, estos son los ejemplos. Ujú. Acá está, presupuesto integrado. Bueno, yo lo voy a buscar porque Y en el tema de por ahí de las inversiones, o sea, cuando sí, vos tenés pagos por adelantado, eso también por ahí, o sea, yo me acuerdo acá está todo. que si Abraham Carlos lo ha explicado, pero lo Mira, que acá hay, encontré está todo en el aula virtual. Ahí, ahí les paso el link. En ese link que les mandé es todo el material que usamos para explicar todos los presupuestos. Empieza con el de activos financieros, que está en la presentación, y después está un Excel. Después hay uno de costo de mercadería vendida, hay uno de deuda, está el presupuesto de administración, el de ventas, el de inversión, el de mano de obra y el de mano de obra resumido. Y uno ejercicios tipo parcial. Así que hay un montón de cosas ahí para que puedan. Hay uno de ventas Profe, que hice yo y uno de ventas que hizo Mili. Hay dos de ventas. Y el de administración vale para el de comercialización también. O sea, es exactamente lo mismo. De administración y comercialización. Un presupuesto ¿podría de recordar, profe, la clave para matricularse? Oh, no tengo idea. A ver. ¿O Industriales matricularme? mayúsculas para invitados. ¿Cuál es, perdón? Industrial es mayúsculas y te matriculás como invitado. Entiendo que el contenido es el mismo Perfecto. para Bien, ambos. gracias. Yo como Muchas figuro como gracias. docente no puedo ver eso. Che, ¿y dónde estabas sacando el material si no estabas en el aula virtual? Es que esto le rendí en noviembre, de ahí saqué cosas y otras cosas que andan dando vuelta por ahí. Bueno, ahí en el aula virtual está todo. Sí, sí, sabía que estaba, pero bueno, ahora como le estaba dando más foco al teórico antes del práctico porque quería ver cómo era la modalidad. Bien. Bueno, una pregunta más. Profe, yo Profe, Martina, a ver. tengo una pregunta que se supo hacer en un oral, que es ¿con Sí. qué indicador se evalúa una persona que toma préstamos en una empresa? O sea, ¿hay alguno porque vi que habían puesto varios, pero no estaba segura, digamos. ¿Con qué indicador Se evalúa una persona que toma préstamos en una empresa. toma Creo que se la supieron hacer a bueno, un compañero y no supo responder, por eso la anoté. ¿Con qué indicador se evalúa a la persona o la persona evalúa a un banco para tomar préstamo? No entiendo bien la O sea, la pregunta. pregunta la había anotado como, o sea, cómo evalúa la persona que toma préstamos en una empresa, pero a lo mejor, no sé si la habrán No, yo redactado sé que bien. no puede ser. Debe ser cómo se asigna el límite de crédito, ¿o no? ¿Y con qué O sea, indicador se podría? por ejemplo, vos sos el de ventas de una empresa, sos el comercial. ¿Cuánto límite de crédito le otorgas a tu cliente? ¿Será Bien. eso? No, Eh, desconozco acá, profe, pero creo que no era, la respuesta no iba por el lado de comparar la tasa consolidada de la empresa, o sea, el promedio al que tomamos préstamos, versus la tasa del mercado. Creo que una clase de consulta si querrán responder algo de ese estilo. Claro, puede ser, Creo que pero iba por está ahí. rara la pregunta ahí. Debe estar como mal. sí, yo no había entendido mucho, pero a lo mejor Ah, la redactaron medio mal, digamos. Pero como no sabía qué decir, por eso preguntaba ahora. bueno, ahí tenemos que averiguar bien la pregunta, porque capaz que te digo un bolazo si no entiendo bien la pregunta, no quiero echar lío. ¿Quién le habrá preguntado? ¿Tenés idea? Si le pregunto yo al docente, ¿sabe qué docente le tomó? Y creo que mi amigo le tomó Vázquez, me ¿Andrés? parece. Bueno, yo le Sí, pregunto a Andrés. creo. Pará. O sea, ahora me hacen dudar si está bien redactada, pero bueno, en su momento la anotaron Es que así, para digamos. mí está mal redactada, porque es rara la pregunta. ¿Me repetís? Así la anoto y le pregunto a Andrés. O sea, yo la tenía anotada como cómo Sí. evalúa la persona que toma préstamos en la empresa.
Debe ser cómo evalúa cuál es el mejor préstamo, algo así. Bueno, yo le pregunto a Andrés y después les paso la respuesta eh, Profe, por creo que Telegram. la pregunta que se refiere la compañera se llama así: ¿qué indicador le parece más adecuado para medir la gestión de asignación de límites de crédito? Claro, Y es la que dije yo recién. claro, y había varias opciones y creo que a mí me las supo contestar Carlos, era Sí, saldo moroso sobre saldo deudor por ventas. claro. Pero bueno, habría 10. que checar. Ese De Creo que 10, bueno, cada igual la anoto. ¿Cómo? Igual la anoto, digo, porque a lo mejor Sí, era sí. esa y Por eso, yo la llevé para ese lado la pregunta porque me acuerdo de esa pregunta que está ahí escrita, la de cómo asignar el límite de crédito. de 10. Bueno, muchas gracias. De nada. Candy. sí, no, era eso. Ah, bien, bien. Había visto tu manito. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Profe, yo quería consultar Sí, por el tema de cuando tenemos una empresa solo comercial, sí. los costos indirectos, ¿dónde Sí. dónde se asignarían? O sea, si es un costeo por absorción, por ejemplo. ¿A qué te referís con costo indirecto, por ejemplo? Eh, Costo indirecto asociado a la compra directamente, por ejemplo, eh, el costo de almacén de esos productos que vendemos. Si es costeo por absorción. Sí. O sea, si es que hay que hacer un presupuesto El de costo de mercadería vendida. directamente en el costo de mercadería vendida. Y sí, porque no tendrías otra cuenta donde ponerlo. Claro, sí, o sea, yo lo pondría en costo de mercadería vendida, pero no sé si hay que hacer un presupuesto antes de logística o de... No, no, no. Lo tenés que incluir directamente en el costo de. Nunca hacemos presupuesto de logística. Ok, No, no existe eso. O sea, existe, obviamente existe el presupuesto de logística, pero nosotros ¿qué hacemos? Tomamos el presupuesto de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, logística, salvo que aclare la consigna, que diga que es de comercialización, lo pones en producción. Si no aclara, lo pones en el directo, como si fuera un costo directo. Salvo que la consigna aclare que esa partida es pura de comercialización. Si aclara que es pura de comercialización, por favor, no lo pongan en directo, no lo pongan en producción porque ahí va a estar mal. Porque no, la sí, consigna aclara específicamente que es un gasto de comercialización. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen gastos de fletes de tercerizados, va a ir al presupuesto de comercialización, no va a ir al costo de mercadería vendida. Eso es importante. listo. Mica, yo acá Piensen que si encontré está mal la, imputado, le están cambiando la utilidad bruta a un estado. Sí, o sea, yo lo hubiera puesto en el CMB sin duda Bien. porque, bueno, cambia la utilidad, pero nada, quería saber el paso previo a eso. No, no, salvo que lo aclare. Ok. Mica, yo creo que acá encontré la pregunta que tenía en duda. O sea, A ver. dice así: ¿cómo se evalúa a la persona que pide préstamos en la empresa? Y la respuesta Ah, que está. ellos sí darán es: uno de los indicadores sería la tasa de interés promedio ponderada por monto, porque se toman varios préstamos, que es la tasa de la empresa y se tiene que comparar con la tasa de mercado. Otro de los indicadores sería la madurez de la deuda, qué tan lejos se toma la deuda. Se mide en años. Y la última podría ser los gastos de estructura, gastos de administración, qué tan caro es. Esa es la Está respuesta. bien. Sí. Bueno, está bien. Ahí estás o sea, lo que quiere decir la pregunta es esa. El chico de finanzas o la chica de finanzas que trabaja en la empresa tiene que tomar préstamos. Entonces, bueno, ¿cómo elige el mejor préstamo? Bueno, tiene esos tres tipos de indicadores. Primero, calcula una tasa promedio interna. ¿Cuál es la tasa que está pagando actualmente? Suponete que sea, no sé, 40% que le da el promedio y el préstamo que está queriendo sacar tiene 50, eso ya tira para abajo el préstamo ese. Después calcula la madurez de la deuda, que es el punto de equilibrio, se calcula como un punto de equilibrio la madurez de la deuda, de qué tan lejos, digamos, está mi deuda para vencer. Entonces, si tengo la deuda súper cerca, los vencimientos súper cerca, y el que me están ofreciendo es un vencimiento súper lejos,
puede ser conveniente intercambiar eso, o sea, refinanciar la deuda nueva por la deuda vieja. Y la última que dijiste, ¿cuál era? El último indicador. Lo de los gastos de estructura, qué tan Ah, caro es tomarlo. bueno, muchas veces todo lo que son los impuestos de los bancos y todo eso no son gastos financieros, sino que están puestos en los gastos administrativos. Todo lo que sea los timbrados, los sellados, los gastos, no sé, los sellos, no sé, todo lo que tiene que ver con los gastos de mantenimiento de cuenta y todo eso son gastos administrativos, no van en los Pero, gastos financieros. Mica, yo me acuerdo que había una pregunta que hizo Carlos de un Multiple Choice y te decía que, qué se incluía dentro de los gastos financieros. Y una de las opciones que le dio como correcta era el mantenimiento de cuentas. O sea, puso una opción No, así, le pregunté y me dijo que sí, que era sí, bueno, pero mantenimiento. puede ser es muy fino eso. Para mí el mantenimiento de cuentas no va, porque bueno, podrías discriminar cuáles son las cuentas. O sea, en realidad sí lo podrías hacer, pero nunca les haríamos hacer eso a ustedes. Discriminar cuáles son las cuentas que tienen que ver con los préstamos y los cuentas que tienen que ver, por ejemplo, con el pago de sueldos. Entonces, vos tenés un solo gasto de mantenimiento de cuenta que lo tirás al administrativo, no lo ponés al financiero. Pero nunca les haríamos calcular eso a ustedes. Jamás. Y tampoco hay multiple choice, así que tampoco va a ser eliminatorio. Otra, una pregunta. Sí, En el presupuesto de mano de obra, si nos da el sueldo de una persona, pero nos dice que no incluye cargas sociales, nosotros si la sumamos como el 23%. sí, sí. En ese caso que diga que no incluye, nosotros les vamos a aclarar cuál es el porcentaje de las cargas sociales. Si no dice nada, si dice directamente el sueldo bruto, ustedes toman como que las incluye. Pero si nosotros le decimos que no les incluye, le vamos a decir el porcentaje para que todos apliquen el mismo porcentaje. Ah, ok, ok, ya. Porque eso también es variable. En promedio puede ser el 23% o el 17% puede llegar a ser, o en algunos casos hasta el 30%. Entonces nosotros les vamos a dar el valor. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tenía una duda respecto a la modalidad, a ver si me quedó claro. Sí, Em, en el caso de que no dé un presupuesto, nosotros lo resolvemos todo y después completamos los estados contables. sí. Y entendí que usted nos va a subir en Google Sheet unas hojas para completar lo que nos pida, digamos. Claro, en las consignas, cuando ustedes a las 5, cuando arranque el examen, vamos a estar todos en el aula, van a tener que entrar al aula virtual del examen, donde yo los voy a ver matriculados ya. El fin de semana los voy a matricular, por ende ya van a tener acceso y van a poder entrar y ver qué hay ahí adentro. Eh, Van a descargar un sheet. Eso, lo suben a Drive y empiezan a trabajar. En la primera hoja están las consignas y después hay hojas libres para poner las respuestas con los formatos que yo hice, que yo diseñé. Entonces ustedes completan en esos formatos. Ah, perfecto. Serían preguntas como de que podemos sacar de los estados, o sea, no sé, más específicas, digamos. Eso me generaba la duda, como que nos cierra o sea, el estado todo y son preguntas específicas para saber, Por digamos. ejemplo, te digo concreto, si les doy a resolver un presupuesto, por ejemplo, el presupuesto de gastos comerciales, va a haber dos hojas para responder eso. En una hoja vas a hacer el presupuesto y la otra hoja va a tener los tres estados contables. Entonces vas a completar los tres estados contables con el presupuesto que hiciste en la primera hoja. Perfecto. Gracias. De nada. Mica, dentro del mismo ejercicio, suponete que, bueno, el ejemplo que diste de gastos comerciales, ¿puede ir dentro del mismo ejercicio una pregunta y que todo eso cuente como uno? O sea, el presupuesto, la consolidación de los estados contables y además Los separé en consignas distintas. Por ejemplo, Ah, punto 1, hacer el presupuesto de gastos comerciales. Punto 2, completar los tres estados contables. Punto 3, ¿cuál fue la variación de la cuenta tanto con respecto al año tanto y tanto?
No va a ser todo Perfecto. uno solo. Y Sino todo eso es el preguntas cosas. examen, y con eso hay que llegar al 60. Claro, en realidad va a haber 2 ejercicios que tienen subconsignas, ¿no? Ah, 2 como ese, digamos. Está perfecto. Claro, 2 como ese. Bien. El tiempo va a estar bien, porque es el mismo tiempo que tenían antes para hacer un montón de cosas más. ¿Qué va a ser entre Así que 45 minutos y 1 hora? el tiempo va a ser suficiente, créanme. Mica, entonces podrían ser en total 2 ejercicios que cada uno sea un presupuesto diferente. Sí, es que van a ser 2 ejercicios, pero no van a ser Bien, 2 presupuestos, bien. porque O no sea, puede tiene ser un sentido, ahí estoy presupuesto y otro de evaluando. presentación. Sí, no, eso es muy largo, menos que eso. Bien, Va a ser un ejercicio, por ejemplo, un presupuesto y algunas preguntas, por ejemplo, de indicadores, lo que hablamos recién del límite de crédito, por ejemplo, o una presentación y otras preguntas, pero no bien. 2 cosas así tan grandes, porque si no es demasiado. Ah, buenísimo. Bien, Va a ser como gracias. uno más de cálculo y otro más analítico, pero práctico. Pero es lo mismo que ninguna consigna nueva de cosas que no hayan hecho nunca, no. Todo lo han hecho en algún momento. En el Mica, digamos, práctico 1, en el 2, en el 3, en el 4 o en los parciales. y ambos se van a resolver así en Excel, digamos, nada va a ser por Claro, V. sí. No, todo en la misma, en el mismo archivo. Si ustedes si quieren, pueden usar sus archivos aparte y después pegan la respuesta en el que van a compartir. Eso como se sientan cómodos. Yo recomiendo hacer todo en el mismo archivo, por si se acaba el tiempo, ya queda ahí, no tienen esa presión de tener que estar pasando las cosas, que te demora tiempo. Por ahí les conviene hacer todo directamente en las hojas. ¿Alguna pregunta más? Sí, Mica, yo que no me quedó muy claro esta situación de ese sheets que vos decís que va a tener esas bases. ¿Lo vamos a tener este fin de semana o recién el martes a No, las 5? no. No, el martes a las 5. Ah, bien, ok. Va a ser como Listo. antes, cuando rendían, no sé, ¿vos rendiste el No, práctico alguna vez? no rendí, no. Bueno, pero sí el parcial práctico. Sí, Bueno, bien, era lo mismo, viste que cuando se hacían las 00 se habilita la carpeta. sí, Bueno, ahí lo van a tener. Lo descargan y lo suben a Drive y listo, empiezan a trabajar. listo. Y ahí están la primera hoja de las consignas y después las hojitas para responder. Bien, gracias. De nada. Mica, última pregunta. Sí, diga. ¿Van a haber clases de consulta? Esta contaba como clase de consulta, ¿no cuenta? No, sí, 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 pero digo para las próximas mesas. No, sí, para las próximas mesas sí. Voy a intentar hacerla, no sé qué día piensan ustedes que les queda más cómodo, porque a mí me parecía que el lunes es como muy un día antes. Va, no sé qué les parece a ustedes, pero me Sí, parece puede ser. mejor los Sí, jueves. sí, eh, para mí mejor los Sí, jueves re. o viernes. sí, porque Sí, el lunes a mí me parecía que era como ya, digamos, o sea, ya era el otro día, Sí, como que no sí. te quedaba tiempo. De última, la programemos para los jueves. eh, y, y les queda después el fin de semana como para madurar las cosas que hayamos charlado en la clase de consulta y después, bueno, me mandan mail y lo vemos, lo vamos viendo el fin de. Pero a mí me parece que los lunes está como muy sobre la fecha, digamos. No sé si todos tienen la misma apreciación, pero a mí me parece que es más cómodo un par de días antes eh, que los lunes. Así que si les parece que está bueno los jueves, lo podemos plantear los jueves antes del examen. ¿Podrían ser un poquito más tarde, tipo 7, 8?
Pregunto, Eh, o sea, los días jueves, pero un poquito más tarde, porque, o sí, sea, a mí se me estoy saliendo de complica, trabajar básicamente, por claro, eso te a mí se me pregunto. complica un poco más tarde. Bien, listo. De última, Sí, si se la me dejas complica a esa hora grabada, me porque sirve. sí, no estoy a esa hora. Pero bueno, le podría preguntar a otro de los docentes en todo caso a ver si puede. Somos 5, alguno tiene que poder. Dale, Así que gracias. a Omar o a algunos de los chicos, Andrés, bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien me quiere preguntar algo particular del examen? ¿Alguna duda? Repito lo mismo que dije cuando empecé la reunión. Los ejercicios que vamos a tomar son sacados de los ejercicios que ya venimos tomando o haciendo en clase o haciendo de los trabajos prácticos. No hay nada inventado nuevo. Así que quédense tranquilos con eso, porque el cambio de metodología tiene que ver con sacar el multiple choice, porque ningún docente se podía hacer cargo en ese horario, y hacer un práctico más reducido. Esa es la única diferencia que hay. Pero el contenido, las preguntas, el tipo de ejercicio, el tipo de dato que se da, y todo es exactamente lo mismo. Adriel, Sí, profe, una sí, consulta. ¿Uno puede sí. llevar su propia computadora para rendir? Sí, fíjate que ahí en la metodología de examen que publicamos pusimos que recomendábamos que cada uno lleve su compu, Perfecto, bueno, gracias. porque vieron que las compus de la Facu no son muy confiables. Entonces, recomendamos que cada uno lleve su compu, aparte, no sé, te sentís cómodo con el teclado, te sentís cómodo con el mouse, no sé, como que cada uno con su compu fluye mejor que con una compu que no es Cien por de uno. ciento. Además en otros finales de otras materias también nos dejaron y por eso Sí, sí, es que solicité yo computadora. recomiendo que cada uno lleve la suya, pero bueno, nosotros no les podemos obligar a llevar la compu, entonces lo ponemos como recomendado, recomendado de que lleven la compu. Eso sí, no tenemos drama. Como también las cosas que quieren llevar resueltas, todo lo que quieran, o sea, pueden llevar lo que quieran. Profe, Sí, una pregunta sobre el presupuesto de ventas. diga. Cuando vos tenés un aumento porcentual anual en precio o en cantidad, ¿cómo se Sí. distribuye ese porcentaje a lo largo del año? Es decir, la sumatoria de los porcentajes mensuales no va a dar igual al porcentaje anual, ¿no? No, porque se hace como un interés compuesto ahí. Ahí ¿Y cómo lo nosotros, distribuís? Sí, ahí nosotros les vamos a decir, por ejemplo, cómo lo pueden distribuir, porque si no, nunca les va a dar igual a todos. Si nosotros les decimos que el año claro. que viene aumenta, por ejemplo, un 10% las ventas, le vamos a decir, aumenta, no sé, un 6% en marzo y un 8% Ah, no sé, en octubre. perfecto. Porque si Ok, no, todos lo van a hacer como quieran y distinto. ahí deja de ser igual. Claro. Así que le vamos a dar bien precisa la consigna para que no haya ambigüedad. Igual que lo estacional. Si le decimos las ventas son estacionales, le vamos a decir en, no sé, febrero, marzo y abril. Porque cuando le decíamos las consignas de la estacionalidad, cada uno lo interpretaba como lo interpretaba, digamos. Y estaba bien. Bien, perfecto. Otra duda con Diga. respecto a las desinversiones. Sí. Eh, ¿Qué valor toma el bien de uso cuando ya no tiene valor contable? O sea, ya lo amortizaste entero y haces una desinversión. Solamente te va a ingresar plata en el flujo de fondos, pero no va a cambiar nada en el balance, ¿verdad? Y en el Porque ya balance lo no, porque no amortizaste. va a estar amortizando. Claro, ya lo Entonces, amortizaste entero, o sea, solamente una claro, entrada de dinero. cuando yo vendo un bien de uso, tengo que fijarme si eso está amortizando o no está amortizando. Si no está más amortizando, que es el caso que me estás diciendo vos, no va a pasar nada en el balance, en el sentido de que en activo fijo no va a tener nada, porque ya se va a haber dado de baja todo. Entonces, a todo el valor que vos lo vendas, suponete que lo vendes a 100, ese 100 va a ser toda una ganancia extraordinaria.
completo. Bien, En el caso de que el bien haya estado amortizando, ahí ya es otra complejidad, porque ahí sí tenés que darle de baja en el balance y el resultado va a ser la diferencia entre el valor residual que tiene el bien y al valor que vos lo vendiste, la factura que vos hiciste, digamos. claro. ¿Se entiende? Está bien, entonces influye en el flujo de fondo como una entrada de dinero y en el estado de resultados como un resultado extraordinario. Ahí se equilibra. Exactamente, en el caso que lo hayas cobrado en efectivo. Si te quedó a cuenta, por ejemplo, que te lo van a pagar a 120 días, va a quedar el resultado extraordinario contra una cuenta cobra o un activo corriente. Y no le querés poner cuentas a cobrar, porque cuentas Bien, a cobrar es gracias. más de las ventas, ¿no? Pero sí, el Mica, error que no puede pasar es que pongan eso en ventas. sí. Sí. Eso sí, eso es error fatal. Error 504 ahí. Mica, consulta justo en desinversión. Me queda la duda si cuando yo tengo el bien, por ejemplo, se vende en julio y me dicen el valor al principio de año, ¿yo sigo depreciándolo hasta llegar a Sí, julio si en mi presupuesto de hasta julio desinversiones como se si muestra no las... hubieras vendido. Bien, y en mi presupuesto se van a terminar viendo las amortizaciones. Claro. Y Porque cada vez que después, lo metía en ese la presupuesto, diferencia es entre el valor residual que tenés en el último mes que se vendió. bien, bien, bien. O sea, se busca eso, se Eso busca es- que, digamos, sí, que todo el sí. ejercicio demuestre que se sigue depreciando y que cambió valor y todo. Ok, Sí, deprecia hasta que se le da de baja. No es bien. que ese año, como ya vos presupuestaste que lo vas a vender, no se deprecie Mm, más. No. Tiene que bien, seguir perdiendo valor hasta que lo vendes. Sea el mes ok, que ok. sea. Y en el Puede ser presupuesto de noviembre, por desinversiones me ejemplo. quedan Entonces metidas. todo el mes depreciado, todo el año depreciado Mm, casi hasta noviembre. ok, y en lo que muestran en el presupuesto me quedan metidas las amortizaciones. Ok, Claro. bien, bien. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, tenía una consulta. Sí. En el caso de una inversión de un rodado, el Sí. ejercicio hablaba del gerente de administración. ¿Cómo se computa la amortización en el estado de resultados? O sea, en que ¿Cómo es la pregunta? Vos tenés un el, rodado que ¿quién lo compra? el gerente de administración, o sea, Bueno, va como gasto de administración. claro. Ah, Salvo bien. que la consigna diga que el presupuesto lo hace el gerente de administración, pero el rodado va a ser, por ejemplo, para un vendedor. Si el rodado es para un vendedor, por más que lo compre el gerente de administración, porque es el que tiene la potestad de comprar, la amortización se le imputa a quien le da el uso al bien. Entonces, ese gasto, que es la amortización, tiene que ir al presupuesto de comercialización, si lo usa el vendedor. Si el auto es para el gerente de administración, que lo va a usar él, las amortizaciones van a ir al presupuesto de administración. Perfecto. Gracias, profe. Eso es importante identificar cuando ustedes hagan el presupuesto de inversiones, identificar quién es el que goza ese bien, quién es el que le da uso. Entonces, esa amortización se le imputa a esa área, a esa persona, o a ese centro de costo. Por más que el que lo haya comprado sea otro. ¿Alguna otra duda? Sí, yo otra con respecto a los créditos.